Baisha bamba, eisha papina, cuina, na ame ayuma, weruma pm pen de programa. Y ante programa, enterovertiva vejano, bajira vagina, toralo hermano cuera, penagiru Pastor Emilio Vázquez. Estaba coronel abogado departamento de Itapuá de Peina. Ya llevita so, llegó a pena de veja, me evo pm tenía abrazo rompe espalda, o por un baite asuba, peisa yahari, yumase. Edición 382, Juan capítulo 9, verso 38 de Cajatural, hermano Perabuya, que entero vete hoy maya pues acá pequina pecha veí mangua mañana putu vamos a rambijan guape agutu pepore coñana envía po a pecha veí ñande angiru pastor Sergio ya po ñande ñande ko teshar anga muy ya tu vamos ya compartir Facebook, ya compartir YouTube, ya compartir WhatsApp, radio WhatsApp pibe Cajatural. Picha bien, na moite na Telegram, pero ojo a veina. Bueno, veamos ya agradecer paite completo la barra. Ya ne puto entero vete a veina cote envía pues. Oye, tema picha ya voy a meter pendero WhatsApp para este hasta poner más 595-985-162-975 lo mitad ya ne pumburu ya ve cuá paite mo ingo ma era vaina vea. Pembujan wala vende mensajito, pembuseno ñeponandú, preguntas bíblicas, referente a de estudio de Juan capítulo 9. Pembuseno cualquier pregunta biblia peguana pe entender o alguna cosa, alguna doctrina de Wanda y claro y meme. Hoy pues guay, hoy ahí la ombulo mitad ahí pregunta mío yo lloré oración pe ahí poner de ahí. A pesar de evidencia, evidencia escritural, documento, heredia. A veces yo puedo un baite guasu, ya hago ina para que te envía por lo mitad. Vemos que se me llama a veces yo puedo mi, y aguje, vende aporte mi, más 595-985-162-975 para las ofrenditas también, o no oruca semilla. Línea personal, página, lomita. El tema veiko ñande ñeponandú peaje tapo esa área sí hasta hay algunos lugares pasaje Antiguo Testamento peguaja bueno por la niña entenderíamos la término cuera o sea la entenderíamos la contexto va epa hoy alrededor mo wi ponse un miamba ere poñe emba esa paje y hablo está ponando hago versículo be emba ere va 38 ve si también el Abín dice bueno ya esa tengo pero o por andu hico emba ere para la Yeshua anda jaina mola el Todopoderoso o permití oye adorar su peje. Porque si el Mesías Yahoshua no es el Todopoderoso permite ser adorado? Según Juan capítulo 9 verso 38. Bueno, Reina Valera o en la VIN dice distinto. Dice distinto. Otro Haishapaje y la VIN veo. Pero siempre a mis amigos pembujimina la Biblia VIN en celular ve lleve. A peje que la hay diferencia, claro que sí. Reina Valera o adora acá Yeshua ve. Porque para la emisión o traducía con la Biblia al español, sí. Acuerda entender que Yeshua el Todopoderoso ja. Algo estamos lo mitad mi con anga y que hoy en día oye dice lo mitad audio pequeña YouTube porque y tú llamas veas a PTI parte en datos para ver más YouTube no depende de solución se mandó areve Juan 1:1 upea entender cande upea acuerda a propósito o traducido ahí lo a propósito ya pues igual. Pero fíjate otro versículo en Dios ni contradecir
primera Timoteo 3:16 ahí, o iba ahí. Son versículos que fueron arreglados lastimosamente por la religión cristiana católica apostólica romana. El mismo ya puede coger Mateo 28:19 o adultera, o puede crear de dos doctrinas. Si vos crees que el Hijo es el Padre, entonces la bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues válido está. Entonces, ya que adulteráis, vi mi versículo, adulteráis Mateo 28:19. Muy con Juan, no, pea falso ahí, upea tu arecón de ahí la arecoitera, wea tu arecoitera, ahí la video mía esa capaitera, ¿no? Primera de Juan 5:7-8, Reina Valera, está mal, fue añadido más palabras. Inclusive, esta vez me digo, mía católico ya puedo contar, todas las Biblias fueron traducidas por los católicos. Ya sea los primeros tiempos guaré. Inclusive hay algunas ediciones bíblicas, creo que latinoamericana, pues no recuerdo el año, que ya sacó ya, se corrigió ya. Primera de Juan 5:7-8. O sea, bueno, a mañana con posible versículo, pero que está mal traducido, obviamente, que lo mitad jupi avejina o apoyar que el Mesías es el Todopoderoso, pues acá dice que a él le adoraron allá. Unos cuantos versículos, citamos a Beme o Ibai. Está mal traducido. Primero no ya aclarar ya aclara mi peaco Juan esa mi de cual más va daño punta yo 9:38, pero no reconocernos la más correcta traducción de la Biblia ya ve una ule bebé pitata la vende falsa traducción de la Reina Valera y otro ni. Pero peaco vin aleta pm aclara llegada peapeti traducción del griego al español gina, pero peape griego original vea peano ye purui la oye copia jamás la Reina Valera humiara, porque peabe en otro haisha la cosa. Siglo II siglo II apesita aramea, siglo II peaco Biblia bien. Pero es una Biblia que tiene las recopilaciones de los versículos más antiguos posible, más acercados al original. Bueno, sí, claro que sí, que obviamente reconocemos que las traducciones bíblicas fueron hechas ya del hebreo al griego ya. Pues ya estamos en el siglo II y no fue la única. Voy a coger este oye, traducir, oye, copia allí, pero oye, copia poco este oye, tergiversa. Y lastimosamente, oye, muy va ahí la término, o crear la confusión. Yo me el lugar, pero muy la pende versículo que era torcido y mal traducido. A veces ya hueví, ya por lo menos en parte llego a repaso. Por ejemplo, a ver, el mañamico va ella para mañana con 4:39, 4:38, perdón, 9:38. Va con la 4, 9. Sí, estoy mirando varias traducciones acá. Sí, la mayoría, a ver. Sí, adoró Paitero en taza y por eso dije, pero la vende con un dipa 36. Entonces dijo, por lo menos ABP
Peaco Biblia latinoamericana, en 2000 y de ir y adoró, escucha lo que dice. Él entonces dijo, creo Señor, y se arrodilló ante él. ¡Boom! Por lo menos ya entendieron la término arrodillar. Jalan de pillar la arrodillar, entender ahí también. Oye, es un pez y se adora. Ojo, 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 ojo. Ya explicado a ver, ¿no? Ya entendés, un peaco, el pez y se arrodilló con Biblia latinoamericana. Ve que en parte hay versículos que oje ya no poco va a ir y no cambia va a ir. Bueno, a ver, y dijo, creo maestro, y se postró ante él. Bueno, ese es bien. Cambia ahí cuando dice se arrodilló o se postró. Sí, porque eso umía, oye, ya puedo inte la muruisate na príncipe te alguna autoridad o que oye ya puedo inte y por o ya puedo juego inte upea a pisar y por autoridad o que oye sun o sea o disparado o ina la rey umía oye sun no o saludar el reconocimiento de la autoridad que tiene esa persona. Pero adorar ya es distinto ya. Lastimosamente mañana hay para otras versiones y unos cuantos güeros adorar juntamente con la Reina Valera. Adorar y no pepe ya ne confundía te ven, pero ave latinoamericana y se arrodilló Vin se postró. Y sí. Apeaco preguntas en otros en ha sido pillar peaje y por qué en la BIN usa el término se postraron y la Reina Valera usa el término adoraron, o acaso ambos términos significan lo mismo. Bueno, ¿por qué en la no la actitud en cuenta depende delante de que si es delante de una imagen y uno se arrodilla automáticamente le he contado por adoración, porque pues ya es de Éxodo capítulo 20 versos 3 en adelante andi que ya podía teita anga uña uvaga ve ubate uape ari uruguape uruguape aniketi ni ella caituti ni ella caituti no te postres en alguna versión a pochargo se dice suja se dice no hay o guapudo o guapudo na o guapudo de yuru uyoto para guapudo. Eso era posiciones de adoración, pero que solamente se tenía que hacer al Todopoderoso. El catún de eñesun y catú muy boca para abajo. Ese ya me en cuenta la adoración, la eñesuno o la eñenoro, te pa saludo por la palabra, jamás en donde así es ante un varón y si vos le de autoridad. Estamos en el tiempo del Todopoderoso, en el tiempo en el tiempo de los reyes. Tapizacuera ojo la rey de donde ve oñesuno o saludar a la rey ve allá. De donde Ishu en Deco es todopoderoso, el altísimo creador, único dador de vida. Upe sí. Upe ya o Japono, ese ya es adoración. Entonces en de Eñesuno tita pisar en donde peja en botucha su peñan de charisha. A eres su pela título o eres su pela cosa o pertenece a ñan de yarapente. Upe vende ya adoramos de la visa y por ahí. Tena ta angabe. A la ta angare donde vea tu prohibido y te oí la ella po hija y adora jangua. Ni siquiera ni ella caitije en donde name y hoy después vea tú ya está permitido postrarse o arrodillarse ante una autoridad en tiempo del Mesías y de los reyes, Nuevo y Antiguo Testamento, sí, hacían eso. Allá, pero para saludar y honrar a esa autoridad, no para adorar. Entonces, adorar es una cosa y postrarse es otra cosa. Adorar engrandecimiento. En botushai terei, en boibate terei. Eres supeo mi moñe
Jaere chupeu mimba ei porãvéva ha tuichavéva. Postrarse depende del contexto escritural o dicción escritural para determinar si se refiere a que si es adoración o reverencia, por respeto. ¿Saben? Aquí comentario. La palabra, el significado postrarse depende del contexto escritural. O si es delante del Todopoderoso y si dice, oye, un pepe se postró y oró, bueno, o adora. Y donde sanojo, aunque te haya huecha peti reiro a que, peti juez o a que, ti príncipe o a que lo que sea. Oñesun, que decir que no es adoración. Pela no entendé y no estamos peti terminó pan de mana. Oñesun adoras y dice, no. Cuidado con eso. Depende de la epas e islas de Biblia. A la epan de erea y de es una moti estatuar en donde veja eso veja en botuchajina ve ya adora y te ve hoy. Donde es una mujer oral todopoderoso ve. Usted ve en el nombre de Yeshua donde usted ve de ella pues yo te pedí adoración a ver. Pero la adoración es solamente para el Todopoderoso. No es para ninguna otra creación. Taja, él allá. A lo que están preguntando acá. También va a rescatar a ver comentario. Hay que llevar en cuenta que la palabra postrarse también se usa para distinta posición corporal. Vean que te ya explica. Postrarse, va a entender la postrarse. No, postrarse dice distinta posición del cuerpo ante una para una oración o ante una es una actitud corporal, una posición corporal para una oración o es una actitud corporal de arrodillarse ante una eminencia, una autoridad, un príncipe, un rey. Bueno, en este caso doblar las rodillas, el cutún de rodilla y huire. Hincar la rodilla en tierra también es conocido como postrarse, como así también la posición corporal boca abajo, extendiendo la mano totalmente sobre la faz de la tierra. Y voy a pegar enoja de subai kutu y huire ella puso paite, hay pusón de jibai. Esa es una posición pero esa posición de adoración es solamente permitido para el Padre, es porque designa la total humillación. Para él es importante si dice postrarse o describieron de la Biblia en qué él ya postrarse y se arrodilló ella, se postró y se arrodilló ella. Bueno, se postró, entonces se arrodilló. Bueno, y es a mí inclinarse, arrodillarse, extenderse rostro abajo en tierra y otro. Bueno, vaya pillama ya. Éxodo 24:5 se usa la expresión inclinar, que también designa la actitud de postrarse. En síntesis, UPP dice inclinar a postrarse viene a ser lo mismo. Ante la estatua, prohibido ante estatua, ya que en ese caso se sobreentiende que es idolatría. Dejo de santo santito hija y lo mitad anga estatua hija mata indija en buitine acá en su bebé. Bueno, ya listo yo ya adora y te voy a decir adoración muy según la escritura. Y depende de negar, y depende de otra cosa. A la eso la misma cosa ya es adorante ahí.
Esas ahí en no vuelve a tu embotuchar, peor te venden. A tu ya ella humilla y te venden más ante una imagen que no se tiene que hacer. Prohibido, según Éxodo 20, a partir del versículo 3 en adelante. Bueno, Éxodo 24, 5 veo y la anique ni en caituti. Bueno, idolatría moira cuando uno hace eso ante cualquier cosa y le trata de grande, de poderoso, ¿sí? Ya es adorar cuando se trata de imagen. Por ejemplo, bueno, por lo menos la ñande cuera y la ñande ya pues la animal ra angaro que no da por la olla pues no pea. Sí, en cuestión otras naciones los indígenas además, India por ejemplo, los indios de India, vamos te tan India veo, bueno, pues ves a cuera heredera o adorar ahí. Bueno, y esa es mi otra participación. Paya, gracias, Mopea, hoy me ha aclarado. No, pero ante las autoridades pues sí estaba permitido. O sea, hasta angano no el problema andas ahí y ser humano. Está angano en donde ve y sube con ella en Mondoroman. O depender la Ibipora en donde ve oye permitinde, pero era para honrar y respetar y demostrar respeto a la autoridad en Mangoguina Curianguete. Se pillaba. Pero la niña, no ti mucho de ti pastor o país o papa en donde nada más en botuchar su alabar y adorar ver su solamente cosa pertenece a Ñanderute te ve tú ya en Mondoroma. Está permitido arrodillarse ante, bueno, abuelas ABM. Pedro, por ejemplo, cuando Cornelio Joñe es un anguaje en donde no me pico, entonces o adorar, hecho capítulo 10 o igual. No, ¿y por qué ahí no dice le adoro? Entonces, tenemos que tener esa actitud de Pedro ya nosotros los pastores, ni los países, ni los papas, ni los obispos tenía que permitir que la gente se arrodille. No somos dignos de eso nosotros. Bueno. No, eso ya es cuestión va a ganar la mejor reñezunja de besacho y idolatría es. Esa vaya ya Navidad, Navidad, Semana Santa pues ya pues ahí todo hay que atender porque uno londa y fiesta bíblica ordenada por el padre y otro hay mucha idolatría. Esta tita angao ye purube ya pillamos hoy namba para la cuau bebé. Cuando hay tan anga y de por medio hoy ve estatua tata indu pea moa ñacela primero a segundo mandamiento de Éxodo 21 a Éxodo 23 en adelante ya una ule. Bebe ya y que más idolatría, bebe ya Mondoroma todopoderoso. Cuando hay tanga y de por medio ya Mondoroma el todopoderoso. En espíritu y en verdad. Va a venir una de ellas estudiar Juan capítulo 4 verso 23 cuera. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno. Vaya y me acuerdo de cuera ahí mi otro te está en la picoteca tu teta anga venía su no era no uno ima vendo esa el todopoderoso yo que está angaro aquello peaja ejina y tan de y cueja te ofensa un ti yeso de pintura te uñe pinta pa pea la ñande ya en lo itañe eso no era a ti ofensa más vendo esa ya pues al todopoderoso nadie le ha visto jamás al hijo se le vio pero no quedó ninguna foto de él. Los pitaños metitas, que los judíos, los hebreos, eso no hacían eso justamente para evitar idolatría.
Mai ya poma hoy de la estatua de hombro ya adoraban, van ya los emperadores mandaban a hacer así. Estudiar, miren la historia, cultura, civilizaciones antiguas. Emperadores, reyes, acuerdo ya poca, güey, hangao ya adoraban, güey. Nabucodonosor, mía. Los Césares romanos. Ahí la hangao, pai ya adoraban. Que acuerdo ya creé, la todopoderoso. Dios. Bueno. Dios en el idioma de ellos, pero nunca jamás que la todopoderoso. Pero, acuerdo ya adora acá, güey. Los faraones, eso, exactamente, los faraones también. Mm, y son seres humanos. Mm, pero en la cultura bíblica, en la cultura hebraica, o en la cultura judía, o en la cultura de los verdaderos hijos del Todopoderoso, la por en donde veñan botushahan, ya adorahan, ni ta angar en donde ven ni va becha. Eh, eh, bueno, pero en ese caso, bueno, ese debe ser en alguna película. Yo no he visto ese en la Shaishi vea la Torabe. Pero basándome en lo que se dice allí, Josué Josué no se arrodilló ante el faraón, hey. Pero eso debe ser en alguna película, ¿verdad? Porque si el faraón era autoridad y él no se arrodilló igual, pero le lastigaron, hey. Bueno, pero debe ser una película. Si es, en este caso, si es una... No debe ser Josué ante el faraón. No está eso en la Biblia. Porque, o a lo mejor habrá sido Moisés. Moisés no jamás se va a arrodillar si él enviado por el Todopoderoso a su peoñeme esta inapila mandamiento. Eh, a lo mejor cuando él era príncipe egipcio, por ahí pudo haber hecho eso, ¿verdad? Pero Josué no. No hay registro de Josué con Faraón. Pero ya muy nació en el caso de Faraón, va, pero la gente donde nace ñeñe su da no ñeñe su mo ahí saluda a chupe oñe honra a como una autoridad, sino ya poca porque él decía de por sí que era los faraones y la escuela diosa, representante de Mambo, del dios sol en la tierra, vaemos, tamba, ra, ta, na, brena, te tío, digo, era y Pepe ya y donde y cuando por ahí nada este dio falso jaja y eso en donde name una ule. O sea que para en tiempo, sí, era en tiempo de los faraones, ¿verdad? Respondiendo un poquito esto de que no hay ninguna parte no figura en la Torah donde Josué se niega a obedecer o a arrodillarse o a adorar al faraón. Habrá sido en una película. Hay películas que, o muy están alguna cosa de la Mishnah, Talmud, pero ñandego ya ha hecho de Torah, reina. Pero bueno, ya comentas a Juan de un poquito para entender acerca de adorar o no. Eh, no, es en ese caso ya idolatría. No, y aparte que es sí, era una autoridad de una religión, pero era idólatra también. Jauma no más a lo mismo de oye es como santos a niñez en donde no. Oye, yo eso es cosa, ya es idolatría. Cualquiera que se arrodilla delante de un supuesto santo y pide algo, ahí ya es idolatría lo. Hago ñanden y cuando ponamos y por un ñanden la mandamiento. Ñandego ya oran directo al Padre. Ya si van ñanden boa con el Padre nuestro. A engo orar con el Padre. A pengo a ñanden boa cualquier cosa pe yure dañe ese grupo na pe yure eso es herera ve. Juan 16:24. Bueno, según algo ya claro, para imaginar a ni pende mareati la eh, postrarse
es una cosa y adorar ya es, no es lo mismo. Reina Valera vende pendesareapa. Hoy por upete y término de bupe. La hipotada revisa anga be Pedro en donde Beñezón guare Cornelio Paje y Reina Valera ve ahí o muy para y le adoro. Mientras ave y a mí versículos que muestra que está permitido postrarse ante gobernantes. Estaba permitido postrarse ante gobernantes, ya hemos dicho. Y ande una guía como hay momia. Génesis 42:6, por ejemplo, José Oyonguaré de gobernante y mi hermano propio, hermano Yeposá, y eso no es. A pues bellalito, ella era como. Bueno, sencillo, va. Cuando José estaba de gobernador, su hermano. Bueno, a ver, qué referencia, ve. Creo que cuando David también estaba de rey, también algunos se posaban de. Hay que buscar, hay que leer esa parte. Para me tarea. Si no, ya allí, da yo y poco treida le paiteta me güey. A justo pegan que te la. Justo pegan que te la a me cajan, si Pedro fue adorado también, por eso en el catolicismo se le adora. No, no, a las pindas. Qué bárbaros. Muy coño, pues. Hecho. Muy coño, peas. Cuando Cornelio. Ojo, guarde Cornelio voy a visitar. Ok, a viaje Catalina. Entonces. Tiene buen testimonio. Entonces haciéndose entrar los hospedó. Entonces Cornelio dijo, muy come Pedro un guare. Sí, hay que atender con eso. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a su pie adoró. Con razón, una aveina. Increíble, Reina Valera tiene ese. Muy su pe y y le puso, o sea, ensayo, o sea, ese vio ser humano ve adorada. ¿Sabes? A ver, cómo han comprobado la Reina Valera, va a echar la penemo esa de apa. A la ñan en bojo guatavipa, guatamina ya. Y tiene ya. Allá mañana 25, hecho 10:25, Biblia Católica. ¿Será posible? Y por eso le adoran a San Pedro. Va a entenderlo y cuá. Pero eso está mal, no está permitido adorar ni nunca a un ser humano, o sea. Qué tremendo ya de traducción. Bueno, es católica la traducción de Reina Valera. Paren con fecha de hoy. Y 25. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló y se inclinó ante él. Bueno, en este caso podríamos, en este caso, pea reina, veandas y reina de la pea latinoamericana. Pea la se extraña que algunos textos de la Biblia, mi católico y puro, se acuerda corregir para Yuma. A la Reina Valera todo putao becha. Japea un padre purú, y congregación evangélica y término veo, entonces los evangélicos tienen que adorar a Pedro. Porque ahí dice que en Reina Valera dice que hay que adorar a Pedro, se le adoró a Pedro. No. Y esto no, aparte que Pedro no permitió. No es que Pedro no permitió que se le adore. Lo que Pedro y Cornelio Yapoa le reconoció a Pedro como una eminencia, como una autoridad, como un juez de la Torah, maestro de la Torah, algo superior a él. Para honrarle nomás hizo. Pero lastimosamente la término le adoró, bebé. Era muy, acá preguntan por qué. Bueno, y pusieron ese amigo porque para justificar la adoración al Mesías. Por eso pusieron así, le adoró. Bueno, pero hay una contradicción entonces, sí. Sí, según ustedes dicen, por eso los católicos adoran a Pedro porque, a San Pedro porque en la Biblia está. En la Reina Valera, por ejemplo, sí está.
Ahora, si ustedes entienden adorar, me entendieron la adorar, hecho 10:25, UPPGI se arrodilló, se postró, UPP ya le llaman país, de ir a adorar la Biblia católica, que ya después los católicos imprimieron para ellos, porque la Reina Valera ya propia mi protestante evangélico heredera, el protestantismo, protestantismo, pues está upeya. Pero dele para a Pedro y no, no, se tiene ser humano de ahí, no, ánimo, aunque. Entonces, ¿por qué el Papa permite que se le vaya a Iguabe más? Vaya y problema más con el Todopoderoso de decir, ya popa hoy, si él es representante del representante de Pedro, ego representante de Pedro, épico, entonces Pedro no permití la, oye, ya puedo, oye, Jesús en donde era, ya tú permití, ya igual, más igual. Ya el problema de a bebé chamaina. No, justamente en este aeguri, los pastores ni ningún líder religioso tenía que permitir eso. Ya que ni Pedro no permití. Ya fuera Reina Valera y Guillermo permitía, bueno, mas pero le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Por a mí de ahí no permitió él que se le reverencie de rodillas, no que se le adore. Ahora, según los católicos, ¿por qué le adoran ellos a Pedro? Porque están haciendo idolatría. Pedro nunca lo aceptó, ni siquiera un niño son y saluda a su vez, a adorar a su vez. Esa ya violación de la ley, de los mandamientos bíblicos, no de los mandamientos de la Iglesia Católica. Mandamiento bíblico, una cosa, mandamiento de la Iglesia Católica, otra cosa. 10 mandamientos bíblicos, eso, capítulo 20, versículo 3 al 17. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, en yo llamilla esa de papa el mismo. De topamos ahí, bebé, ni adorar tan gati. Los mandamientos católicos. Bueno, son ya sacan el tema. No confundí paitelo y también la término adorar y los versículos. Bueno, pues camina Juan. No, ahí dice él se hizo carne por el Mesías, no dice Dios y Reina Valera y sí, pero en la peshita aramea y acá en la VIN ahí ya no dice Dios se hizo carne. Ese está mal, se puede comprobar eso. Yurente es la evidencia, anga porque a venir a tu ahí a sacar meme en la cámara ahí. Ya audio donde. Oye, ahí vea, a sacar pero caché la mensaje a enviar también la versículo original ven para ahí. Vemos yo ya a mí la Biblia en ningún momento, porque aplicamos para muite. Los judíos nunca esperaban a los judíos bien centrados en la Torah. Ni los profetas ni los patriarcas nunca esperaban ni ellos hablaron de un todopoderoso que se va a hacer carne. De ahí por igual. Más la traducción la oía falsificación. Jamás ellos esperaron a un todopoderoso que se iba a hacer carne y iba a morir. Eso nunca se esperó a esa clase de Mesías. Que el todopoderoso se va a convertir en hombre, va a ser Mesías y va a morir. Nunca nos agarró la pechagua. Pero en el cristianismo con Constantino, la institución cristiana católica, por un problema. Juan Gaiteve en muchas denominaciones cristianas se malinterpreta. Bueno, hermano, repetido, vamos a ir porque no está, siempre repetí capaz. Pese ya muy ella pues viene nervia poco te diara guajera vagina atora. Y yo topata lo mitaco, era muy evo, shalom, bendiciones.